Buenos días con los presentes. Sean todos bienvenidos. Soy el capitán de corbeta Marcelo Valencia Rivadeneira, oficial alumno de la Academia de Guerra Naval y presentador en esta conferencia. Antes de iniciar, la Academia de Guerra Naval agradece la presencia en esta conferencia virtual a los señores almirantes y comandantes en servicio activo y pasivo, a los señores oficiales de las academias de guerra terrestre, naval y aérea, oficiales de las armadas amigas, así como todos aquellos que nos siguen por nuestros medios de comunicación digital, ya que vuestra presencia da realce e importancia a este evento. Continuando con el ciclo de conferencias programado en esta jornada académica internacional del arte operacional en las Armadas Sudamericanas, tenemos el placer de contar con la presencia del señor capitán de navío en retiro, Rodrigo Pelayo González, con el tema Arte Operacional, Visión desde la Armada de Chile. La modalidad de esta conferencia será la siguiente. El señor expositor realizará la presentación del tema con una duración de 40 minutos sin interrupción. Posterior a ello, se efectuará una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos. Para el efecto, las preguntas deberán ser remitidas durante el desarrollo de la conferencia al chat de esta sala virtual para su consolidación y presentación al expositor. Finalmente, se darán las palabras de agradecimiento y entrega de reconocimiento por parte de un señor oficial alumno al señor expositor. Cabe indicar que las ideas y expresiones del señor disertante reflejan sus opiniones exclusivas y no comprometen a las instituciones a las que pertenecen o han pertenecido. Dicho esto, me permito realizar la presentación de la hoja de vida del señor expositor, la cual, debido a su amplia experiencia profesional, he procedido a sintetizarla. El señor capitán de navío en retiro, Rodrigo Pelayo González, ha desempeñado la docencia en la Academia de Guerra Naval de la Armada y Curso de Estado Mayor Conjunto de Chile, profesor invitado en el Naval War College de Estados Unidos. Entre sus cursos más importantes realizados, curso de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval de Chile, curso Naval Command en el Naval War College de los Estados Unidos, magíster en Ciencias Navales y Marítimas en la Academia de Guerra Naval de Chile. Sus obras y artículos más destacados: ha sido colaborador en la realización de los siguientes libros: Horizonte en el Pacífico, Visión Oceánica de la Armada de Chile; Las Fuerzas Navales en el Nivel Operacional, del autor Carlos Valderrama Fernández. Ha escrito artículos en la Revista de Marina de Chile, entre los más importantes: La misión ha muerto, larga vida al diseño operacional, el diseño operacional en tiempos de pandemia. Sin más demora, dejo con ustedes al señor expositor. Muy buenos días, ¿cómo están todos? En primer lugar, quiero a través del director de la Academia de Guerra de Ecuador, el comandante Carlos López, agradecer a él, de parte del director de la Academia de Guerra Naval de Chile, comandante Agustín Pájaro, y de esta forma también dar un fuerte abrazo a la Armada de Ecuador y a las armadas participantes en estos difíciles tiempos que estamos viviendo, que nos ha obligado a comunicarnos más por esta vía que de forma presencial, como nos gustaría más hacerlo. Agradecer también a los comandantes Juan Carlos Tello, Oscar Barrio Nuevo y Marco de la Torre, que han ayudado mucho a que esto se pueda materializar en muy buena forma. Y de parte de los alumnos aquí de la Academia de Guerra de Chile también extender un abrazo a los alumnos de la Academia de Guerra de Ecuador, ¿no?, que están haciendo un gran sacrificio en tiempos difíciles, estudiando en condiciones que no son las que nos gustan a nosotros. Con respecto a esta exposición que yo quiero hablar y que en realidad va a ir orientada principalmente, yo creo, a generar más preguntas por parte de ustedes que llegar a algunas soluciones o dejarlos muy claros de lo que yo entiendo como arte operacional en base a lo que nuestra Armada de Chile también considera. Quiero hablar principalmente desde una perspectiva de tratar de entender bien estos términos. No quiero repetir mucho las exposiciones pasadas, porque una de las suertes que tienen los expositores que están en el segundo día es que han visto algunas de las visiones de otras armadas
y creo que es más enriquecedor para los alumnos poder presentar unas perspectivas un poco distintas, para lo cual también he consultado y me he ayudado con un colega aquí, que es el profesor invitado de Ecuador, el comandante Marcos Mesa, que de cierta forma me ha orientado a tratar de ver cómo nuestra visión podría ayudar al aspecto docente de los alumnos. Y como profesor de la Academia de Guerra también mi visión siempre es tratando de generar más inquietudes que tratando de obtener resultados o soluciones completas. Me voy a guiar en el escenario que aparece ahí en pantalla, principalmente partiendo con hablar un poco del arte operacional de la Armada de Chile, desde la perspectiva docente inicialmente y su aplicación, viendo cómo se incorporó aquí en nuestra academia los procesos educativos iniciales, que no estuvo exento de varias dificultades y problemas de lenguaje común y adaptación de otras doctrinas extranjeras que todavía nos causan problemas aquí. Y yo creo que en todas las academias causa algún problema de entender y adaptar lo que potencias mayores han desarrollado para sus problemas militares. En el segundo punto vamos a hablar un poco de cómo estamos entendiendo y enseñando hoy el arte y el diseño operacional. Después voy a brevemente ver cuáles son nuestras aplicaciones prácticas en la Armada de Chile y también en el ámbito del conjunto de la defensa, que no necesariamente abarcan solamente operaciones militares convencionales, sino que hay otras áreas que creo que les van a resultar interesantes. Y finalmente, unas reflexiones finales, tratando de, como les digo, dejarle algunas inquietudes y cosas en que pensar a los alumnos de la Academia de Guerra del Ecuador. Con respecto al arte operacional de la Armada de Chile, yo creo que todo esto de lo operacional marca un antes y un después en nuestro proceso de resolución de problemas militares. Teníamos en el siglo XX problemas militares que los conductores estratégicos, conductores o tácticos, no existían los operacionales, de cierta forma resolvían a través del proceso de planificación normal que todos entendemos como analizar la misión, determinar una tarea más un propósito y posteriormente buscar cursos de acción. Teníamos los niveles estratégico y táctico, no hablábamos aún del nivel operacional, el ambiente operacional en el cual nuestros problemas militares se presentaban no eran fáciles, eran complejos, pero los elementos o factores que nosotros analizábamos en esa época estaban bastante limitados a una fuerza, a un espacio y a un tiempo, una fuerza con un adversario o un enemigo, y a factores de espacio y tiempo que normalmente determinaban cuál era nuestro teatro de planificación. Y como les digo, yo creo que aquí los que son un poco más viejos y algunos profesores expositores se recordarán que cuando nosotros nos enseñaban a resolver problemas militares, no era tan complejo. Recibíamos una tarea de un superior, identificábamos un propósito y elaborábamos una misión. No aplicábamos estos conceptos tan confusos, complejos para algunos como son centros de gravedad, líneas de operaciones, condiciones decisivas. Y buscábamos un curso de acción que cumpliera esa misión en tarea y en propósito. Así que sepan los alumnos de la Armada de Ecuador que cuando nosotros éramos alumnos era mucho más fácil que lo que hacían ustedes. Entonces, al tener estos niveles solamente de estrategia y táctica, con la ampliación de los espacios donde uno tenía que buscar operaciones, las mejoras de las comunicaciones, la aparición de la información, se partió detectando que los niveles estratégico y táctico, de cierta forma, no tenían una conexión y que muchas acciones tácticas no contribuían al logro de los objetivos estratégicos, que fue lo que llevó posteriormente a pensar en este nivel operacional como un integrador entre la estrategia y la táctica. El ambiente operacional, ustedes lo han visto, aparecieron nuevos actores, nuevas dimensiones. El ciberespacio en el siglo XX no era muy importante. Las guerras de la información, los hackers, el Internet, la prensa 24/7 en todo momento. Y también aparecieron nuevas amenazas a las fuerzas convencionales. Ya representaban nuevas amenazas que ya no son tan nuevas, pero las fuerzas militares se fueron involucrando más en insurgencia, en piratería, terrorismo y actores que no respetan las reglas de una guerra convencional, no se comportan como una fuerza militar normal. Y finalmente, también los países con más experiencia, como Estados Unidos y la agrupación de países de la OTAN, se dieron cuenta que la misión por sí sola no entregaba una visión ni para los planificadores, ni para los que ejecutaban las acciones tácticas, completa de lo que tenían que hacer. Faltaban orientaciones. Eso nos llevó a que para el siglo XX nos dimos cuenta
que teníamos nuevos problemas, pero estábamos aún con viejos métodos de resolución, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en las dos transparencias, yo he colocado en el lado derecho la interrogante de arte y ciencia, porque nosotros hace muchos años que venimos hablando de que la planificación es una mezcla entre arte y ciencia. Tenemos ciencia en cuanto a metodología y tenemos arte en cuanto a ciertas habilidades de los planificadores y del comandante para ordenar esta resolución de problemas y lograr mejores soluciones. La planificación del siglo XXI, que sigue siendo arte y ciencia, estableció este nivel operacional que principalmente, como se ha mencionado, es vincular las acciones tácticas con el logro de los objetivos estratégicos, de modo de hacer unas campañas y operaciones más eficientes y más eficaces. Logró la conexión y la coherencia que no teníamos cuando no estaba el nivel operacional. Nuestro ambiente operacional, dentro de los teatros donde tenemos que planificar, son bastante más complejos, tienen más elementos variables que analizar. Y para eso, el diseño operacional que se agregó como metodología nos permitía enfrentar el problema con un análisis estructural un poco más profundo. Aparecieron también las funciones conjuntas, que de cierta forma ampliaron el espectro de análisis de lo que nosotros anteriormente teníamos como departamentos, ancla en la Armada o J en los Estados Mayores conjuntos. Y finalmente a la misión le agregamos los conceptos de misión del comandante y de intención del comandante, que le dan una visión a los planificadores y a los ejecutores de en qué marco de condiciones este comandante quiere que se planifique y se cumplan sus operaciones. Aparecieron nuevos procesos que nosotros no lo teníamos muy relacionados, como los análisis de riesgo, la evaluación de las operaciones, las potencias de combate relativas. Entonces, este cambio en los procesos más de metodología en ciencia que en arte, nos llevó a adoptar estos procedimientos de arte, diseño y aproximación operacional que vienen un poco de Europa del Este, que fueron aplicadas por la OTAN inicialmente y que ya prácticamente todos los países de occidentales los emplean en su planificación y nos sirven como una referencia común para cuando hacemos operaciones combinadas, conjuntas, intercambio de juegos de crisis, podamos planificar de la misma forma. Ahora yo sigo preguntando, arte y ciencia, proceso de planificación del siglo XX, que normalmente era conocido como proceso de planificación de operaciones, pónganle el nombre que quieran, si es naval, si es de ejército, si es conjunto, y el proceso de planificación del siglo XXI, perdón, ahí me equivoqué, pero es XXI, que al proceso de planificación de operaciones nosotros le agregamos esta nueva forma de pensar que se llama diseño operacional, y que de cierta forma complementa el proceso de planificación, no lo elimina, complementa ciertas partes. En cuanto a eso, nosotros mejoramos la parte de ciencia, pero ¿qué pasa con el arte? El arte en realidad siempre existió. Nosotros nunca dejamos de aplicar arte. Las marinas siempre han hablado que las estrategias marítimas, que su planificación, su conducción en el nivel táctico, en el nivel estratégico, requerían de arte, requerían de que los marinos desarrolláramos ciertas habilidades. Por lo tanto, lo primero que yo, digamos, me hace un poco ruido con estos conceptos de arte y diseño operacional, son que nunca dejamos de tener arte operacional. Siempre lo tuvimos, ¿ya? Si vemos una definición bastante simple de lo que es arte operacional, que no es un proceso, no es una metodología, es una filosofía de pensamiento, es una habilidad. Por lo tanto, una habilidad requiere de varias cosas que va a necesitar un comandante para lograr objetivos estratégicos en forma eficaz y eficiente a través de una coordinación, integración y sincronización de las capacidades que él va a tener asignadas. Y para esto, él normalmente con estos procesos diseña y conduce operaciones o mayores o campañas, dependiendo del alcance del objetivo que tiene que lograr. Y si ustedes se fijan, lo que escribí un poco más abajo, que cambio los conceptos de objetivos por misión y algunas otras cosas más, llegando a un nivel, se podrán fijar que es lo mismo que hacíamos antes. Nosotros siempre hablamos de que un comandante tenía que tener una habilidad para cumplir su misión, más allá del proceso metodológico de planificación. ¿Cambia mucho el sentido? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que cuando hablamos de arte operacional estamos hablando de lo mismo que hemos hablado siempre, con un apellido distinto. Y para eso nosotros tenemos que cultivarnos. Como Fuerzas Armadas tenemos que pensar en desarrollar comandantes que se puedan desempeñar en un nivel operacional con arte, porque el arte es muy difícil de enseñar.
Entonces, esta habilidad en general tampoco dista mucho de lo que Clausewitz mencionaba como Cook-Dale o como visión, que está dada por una capacidad de ese comandante de tener análisis estratégico, no como el nivel estratégico, sino que pensar en grande, pensar en cómo integrar, sincronizar, coordinar, sacar conclusiones del ambiente operacional, mirando a futuro. Una memoria inteligente que no basta con aprenderme las capitales del mundo de memoria, sino que en base a lo que yo conozco, sacar conclusiones relacionando varias cosas que sé de memoria. Y finalmente la intuición experta que tiene que tener un comandante, que está dado por una intuición no que a mí se me ocurrió, sino que pensar en cómo hay ciertos problemas dependiendo de la experiencia que yo tengo a lo largo de los años. Y si ustedes se fijan en estas tres cosas, uno nace con alguna, puede cultivar alguna, pero no podemos hablar de que todo el mundo es artista operacional. Es muy difícil. ¿Podemos crear artistas operacionales? Yo creo que es difícil, pero no es imposible. Podemos entregar herramientas, conceptos, orientaciones, podemos hacer ejercitación, podemos generar ambientes de discusión, lectura. Hay algo súper importante. Tenemos que pasar de un sistema educacional basado en contenido, donde uno, cuando estaba en el colegio, en la escuela, era niño, tenía que aprender todo de memoria. Normalmente en nuestras escuelas navales, por la edad que tenemos nosotros, era prácticamente todo de memoria. Y no teníamos un sistema educacional basado en aprendizaje, que es el que tratamos de enseñar en nuestras academias de guerra, donde lo importante aquí es el pensamiento de ustedes, más que aprenderse cosas de memoria. Entonces, para crear artistas operacionales, requerimos un cambio desde las bases. Requerimos que ya nuestros oficiales más jóvenes los incentivemos a leer, y no leer Juego de Tronos o Star Wars, a leer cosas que puedan aplicar en su preparación profesional, en su planificación. ¿Ya? Necesitamos orientarlos, hacer ejercicios con ellos. Somos comandantes de un buque, de repente darles exposiciones para que nos planteen cosas, generarles preguntas desafiantes. Pero no vamos a crear artistas operacionales, vamos a ayudar a que ellos, en base a su habilidad, sus capacidades propias, que puedan llegar a ser lo mejor artista que puedan. No podemos cambiar una forma de pensar, podemos entregar herramientas. Eso es lo que nosotros entendimos inicialmente como arte operacional cuando llegó a Chile. Ahora, ¿cómo lo estamos entendiendo y enseñando hoy? En un comienzo, y a mí me tocó, se los digo de experiencia propia, cuando yo llegué aquí a la Academia en el año 2007, estaba recién partiendo todo esto en la Academia Latinoamericana, un poquito antes tal vez, de hablar de arte operacional y de nivel operacional. Y si nos vamos a las lecturas de Milan Bego, que es uno de los autores que más ha inspeccionado en esto, en el ámbito occidental, ustedes se fijan aquí, a todos le pusimos el apellido operacional, pero todo esto existía. Si le reemplazamos operacional por táctico, es exactamente lo que hacíamos antes en el nivel táctico. Y si hablamos del nivel estratégico, también, porque son cosas que ocupamos. Entonces, las preguntas que nosotros nos partimos haciendo aquí en la academia fue: ¿sirven filosofía y metodología de Fuerzas Armadas de potencias mayores a Fuerzas Armadas de potencias medianas? Cada uno puede tener sus opiniones. Yo opino que sí. Yo opino que sí. Pero como metodología, porque las metodologías son herramientas. Y si yo recibo herramientas más potentes para enfrentar problemas militares, me van a servir. Las filosofías también me pueden servir, siempre y cuando yo busque qué de eso me sirve a mí y qué es lo que no me sirve. Porque esto está adaptado para potencias grandes y nosotros como potencias medianas vamos a aplicar, vamos a entender solo algunas cosas. Y podemos también manipular, mover y agregar cosas que a nosotros nos sirven y que no están aquí. Importante saber qué riesgos corremos como armadas de potencias medianas al incorporar y aplicar estas filosofías nuevas sin entenderlas por completo. Y que fue lo que aquí nos pasó por muchos años, cuando no sabíamos diferenciar qué cosa era arte, qué cosa era diseño y qué cosa era aproximación operacional. Y más que el riesgo de no hablar un lenguaje común, corríamos el riesgo de lograr resultados que no eran los esperados para las cosas que estábamos buscando. Y finalmente, si tenemos nosotros las potencias medianas, las armadas principalmente, que es el público objetivo, intelecto y capacidad para adaptar filosofía y metodología a nuestras necesidades. Y yo creo que aquí la respuesta es un sí mayúsculo. O sea, nosotros lo podemos hacer.
A veces descansamos en ciertas publicaciones o referencias extranjeras porque ellos actualizan más frecuentemente, porque es más fácil que escribir algo desde cero, pero nosotros tenemos que pensar en cómo adaptar estos conceptos de arte, diseño y aproximación a lo que nosotros necesitamos, a nuestras necesidades, que no necesariamente son las de las otras potencias como la OTAN o Estados Unidos. Cuando aplicamos esto en un comienzo, los riesgos de acelerar las cosas, y que fue lo que nos pasó a nosotros aquí como experiencia, por eso se lo coloco aquí, pasan bastantes cosas, confusión de conceptos, arte, diseño operacional, aproximación operacional, que nos hemos dado cuenta con la lectura, con la práctica, con lo que ha ido evolucionando, que no son lo mismo, y que en realidad arte en general no tiene una relación tan importante con el diseño de aproximación. Nos ayuda, perfecto, pero diseño podríamos hacerlo sin tener nada de arte operacional, porque es una metodología. Nos sirven todos los elementos del diseño cuando hablamos de los centros de gravedad, que están pensados para potencias que hacen acciones principalmente ofensivas y que tienen una capacidad superior al enemigo. Nosotros, principalmente, yo creo que la mayoría de nuestros estados tiene objetivos que no son expansionistas. Estamos pensando principalmente en la defensa de nuestra soberanía. ¿Nos sirven esos conceptos? ¿Entendemos el lenguaje común? Cuando partimos trabajando en esto, ¿estarán pensando los que escribieron esta doctrina de la misma forma que nosotros? ¿Lo estamos aplicando bien? Algo muy importante, doctrinas que afuera van cambiando, actualizándose cada cierto tiempo. Nosotros que las estamos ocupando, ¿nos estamos actualizando y perfeccionando al mismo ritmo que ellos? ¿O nos estamos quedando atrás? Y las últimas tres, que yo las coloco por separado, son las que generalmente, en mi opinión, yo creo que el ámbito académico de nuestra academia son las que más hemos ayudado un poco a complicar a los alumnos que después salen al servicio. Tratar de ver un dogma a veces por sobre la flexibilidad de pensamiento y decir, el centro de gravedad es uno y es único. Cuando un alumno está pensando y a lo mejor tiene argumentos para defender dos centros de gravedad faseados en el tiempo, o pensar que esto tiene que ser así, cuando tenemos que dar una libertad de pensamiento, porque el diseño operacional está diseñado, valga la redundancia, para que el comandante presente su visión, y todos los comandantes van a tener visiones distintas. No podemos exigirle que todos piensen igual, no es lo que queremos. Queremos que los comandantes apliquen pensamiento a esta herramienta del diseño operacional. Es importante también que entendamos que el diseño y todos sus elementos, las condiciones decisivas, centro de gravedad, no son el fin a alcanzar, son un medio, una herramienta que nos permite llegar a lo que es realmente importante, que es lograr el estado final deseado a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y nosotros tenemos culpa en parte porque enseñamos mucho el centro de gravedad y nos caemos al detalle y le damos una importancia que es alta, pero que no es la misma a que tiene el cumplimiento de los objetivos. Y finalmente, las cosas que no las entendemos nos molestan. Y cuando no entendemos dónde encaja una metodología de diseño con una metodología de planificación, nos parte enredando un poco y nos confundimos si la misión va antes que hacer el diseño o el diseño va después o son complementarios. Entonces, estas tres cosas las hemos tratado de ir mejorando nosotros en los últimos años y hemos llegado a algunas propuestas que les quiero poner un poco más adelante. Lo primero fue ver cómo este diseño operacional, que insisto, nos dimos cuenta que no era una habilidad, era una metodología, distinto al arte operacional que es una habilidad, cómo lo encajamos con el proceso de planificación. Y recurrimos a la referencia. Nosotros en la Armada de Chile usamos como referencia de planificación de la academia el Navy Planning Process de Estados Unidos, que es el November Wikipapa 501, que nos dice que en una etapa de planificación de PPO, el diseño operacional del comandante es un producto para ingresar. Y nos dice que si es que el comandante decidió hacerlo. O sea, no es una necesidad que ellos ven como una imposición. ¿Ya? Nosotros aquí pensamos que en un nivel operacional de planificación, el comandante operacional siempre va a requerir el diseño operacional, porque es una herramienta que le va a ayudar a tener esta visión del problema y de la solución conceptual. Pero insisto, el November Wikipapa 501 de la Armada de los Estados Unidos no lo considera como fundamental, sino que como deseable. La planificación OTAN AJP
muestra que el diseño operacional está integrado en una simbiosis entre las etapas de iniciación y análisis de la misión, pero no deja muy claro cómo interiorizan las etapas. Entonces se produce la confusión en ciertos alumnos y nosotros también, de ver si este análisis del ambiente operacional vale más el del diseño o vale más el del PPO, cuando debiera ser uno solo, porque el ambiente operacional donde van a planificar los comandantes es el mismo, independiente si ocupo diseño y PPO. Y miren, les voy a mostrar lo que dice nuestra visión conjunta, la ANC, donde coloca incluso aquí, más confuso todavía, una revisión de la situación como paso 1, un análisis de la misión como paso 2, y si yo ya tengo una misión, voy al paso 3, que es el diseño. Pero si el diseño a mí busca determinar y enmarcar el problema del comandante, ¿cuál es la lógica que haya después de la misión que también enmarca el problema del comandante? Entonces, aquí nos ha costado un poco ordenar ideas y hemos tratado de ir planificando siempre, integrando de la mejor forma posible dos metodologías en una sola. Nosotros ahora digo que ya comenzamos a ver la luz al final del túnel porque nos estamos poniendo un poco de acuerdo de cómo utilizar estos dos conceptos de planificación, diseño, arte operacional. Y aquí ya estamos pensando en arte operacional. Cuando hablamos de arte operacional, lo hablamos como un concepto, como una habilidad, como algo que puede ser cultivado, pero que yo no puedo asegurar que después de una academia o después de una cantidad de años uno pueda generar un pensador que sea un artista operacional. El diseño operacional lo estamos tomando exactamente como lo toman tanto la OTAN y Estados Unidos, como una metodología que en general tiene 4 pasos que nos van a ayudar a determinar ciertos productos. Y la aproximación operacional o esquema operacional, como le llaman ustedes en la Armada del Ecuador, es una visión del comandante que es un resultado de un diseño operacional en el cual se aplicó arte operacional para armar un esquema como el comandante pretende solucionar su problema militar. Esto es lo que nosotros entendemos como diseño operacional, una metodología de 4 pasos. Estos 4 pasos no los creamos nosotros, es lo que hablan las doctrinas de OTAN y de Estados Unidos, con un paso principal que es entender lo que quiere el superior, la guía estratégica, posteriormente entender el ambiente operacional dentro del cual nosotros nos vamos a manejar, nuestro teatro de operaciones, después determinar el problema a enfrentar como el binomio entre quién y qué se va a oponer, que yo transite de una condición actual a un estado final deseado, y finalmente el producto de esta metodología, que es la aproximación al esquema operacional, que es donde el comandante, a través de esta gráfica que nosotros conocemos, le muestra a sus planificadores, a sus subordinados, cómo entiende él gráficamente el problema y cómo visualiza que conceptualmente, a través de condiciones decisivas y líneas de operaciones, podríamos degradar un centro de gravedad y podríamos cumplir los objetivos. Pero este diseño operacional como metodología tampoco es un proceso de resolución de problemas, porque nos sirve primero para determinar el problema militar, qué es lo que tengo que hacer, para qué, dónde y cuándo. Complementariamente delimita el problema, porque el comandante con esto además entrega un marco de condiciones, que son las orientaciones, las restricciones, las limitaciones. O sea, sobre qué marco yo tengo mi problema. Y finalmente, a través de la aproximación, que es el paso número 4, el comandante le dice a su grupo de planificación: oiga, yo quiero que el curso de acción que usted va a elaborar llegue al estado final deseado, pero que en términos conceptuales tiene que cumplir mis condiciones decisivas y tiene que cumplir mis líneas de operaciones y tiene que ir hacia un centro de gravedad determinado. ¿Ya? Y eso es algo que también nos hemos dado cuenta, que cuando los alumnos pasan a desarrollar cursos de acción, van orientados a solucionar la tarea y el propósito, pero a veces no consideran la aproximación operacional del comandante. ¿Qué sentido tiene eso entonces? ¿Qué sentido tiene que un comandante gaste tiempo en esto si no vamos a incluir condiciones decisivas que él fijó en la solución de los cursos de acción? Entonces, este diseño operacional enlaza la etapa de determinación del problema con la búsqueda de soluciones posteriores. Y si consideramos que toda metodología de resolución de problemas, sea el proceso que sea, tiene etapas principales que son determinar el problema, solucionar el problema y comunicar la solución, nuestro proceso de planificación normal cumple con todas las etapas, pero el diseño operacional solamente llega hasta
una solución conceptual. No soluciona el problema en detalle. Por eso la necesidad de complementar un diseño operacional con un proceso de planificación, que entregue la solución detallada a la solución conceptual del comandante de sus condiciones, líneas de operación. Y ahí es donde entran los planificadores a ver qué efectos, qué acciones, qué tareas, cómo nos vamos a organizar. Vamos a elegir para cumplir con esa aproximación del comandante. Por lo tanto, el diseño operacional se podría decir que es una metodología más de determinación de problemas y solución conceptual que una metodología de resolución completa de problemas. Porque con el diseño operacional nosotros no logramos, no tenemos las herramientas suficientes para elaborar un plan detallado. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Viendo que esta confusión que existía entre diseño, proceso de planificación, arte, tratamos de incorporar lo mejor de dos mundos y lo estamos tratando de llevar al ámbito conjunto. Porque todavía aquí tenemos diferencias, ustedes deben tenerla también cuando se cuentan con sus colegas del Ejército, de la Fuerza Aérea, que a veces interpretan cosas de forma distinta, que le dan una importancia distinta al centro de edad, entiende de distinta forma las condiciones del estado finalizado. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y que se los voy a dejar con una transparencia que es muy grande, pero esta para que la vean después, estamos considerando que es sumamente importante en el nivel operacional, para cualquier problema operacional complejo, que el comandante con su grupo de planificación primero enfrenten esto a través del diseño operacional. De modo que esto les permita enmarcar el problema, delimitar el problema y entregar esta solución conceptual o aproximación operacional. Y esto, antes del PPO, lo encajamos con el proceso de planificación, complementando la aproximación operacional gráfica del comandante con un resumen del problema, que sería nuestra misión, y nuestra intención, que le va a dar el marco orientador en una forma narrativa a nuestros planificadores. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando hablamos de la aproximación operacional, el objetivo estratégico que tenemos que lograr al diseñar una campaña o un plan, se convierte en nuestro propósito, que es el mismo propósito que vamos a tener después de la misión. Y de la misma forma, los objetivos operacionales que nosotros vamos a ir definiendo, lo más probable es que sean las tareas. Por lo tanto, al tener esta aproximación, el comandante ya nos está diciendo cuál es el propósito y cuáles son las tareas de la misión. Y de ahí entrar directamente a la resolución de cursos de acción. Porque mucho de lo que tenemos en la etapa de análisis de la misión o en la etapa de orientación inicial de este proceso de planificación son procesos que ya ejecutamos en la metodología de diseño operacional. Ya entendimos al superior qué es lo que quería, ya entendimos el ambiente operacional, determinamos el problema. O sea, estamos listos con esta aproximación del comandante a llenar de detalles la aproximación operacional y buscar las soluciones. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que nosotros tenemos en el ámbito conjunto de defensa? Nosotros somos marinas que en general no estamos conduciendo operaciones de guerra. Estamos, por fortuna y felizmente, en una época en que entre nosotros no tenemos conflictos convencionales con terceros, pero sí participamos con otro Estado, ya sea en cooperación, y participamos en actividades de entrenamiento y planificación, nos preparamos para que no haya guerra. Así que las aplicaciones siempre están. Nosotros en la Armada de Chile, en general, enfrentamos el cumplimiento o la contribución al cumplimiento de los objetivos nacionales a través de 5 áreas de misión que constituye la defensa, donde nos preocupamos de hacer todo lo referente a nuestra core business principal, que es la defensa del país, la mantención de la integridad, la disuasión. Pero además contribuimos a otras 4 áreas de misión que la defensa no ha establecido como Fuerza Armada, que son emergencia nacional y protección civil, cooperación internacional, contribución al desarrollo nacional y la acción del Estado, y seguridad de intereses territoriales, para que el efecto nuestro abarca los intereses marítimos. Y en base a eso, la Armada desarrolla ciertas capacidades navales y marítimas y vamos cumpliendo tareas contribuyentes. Lo operacional nosotros lo vemos más en las áreas de defensa, nuestra área principal, en cooperación internacional por el efecto de hablar lenguaje común con otras armadas, y últimamente aquí en lo que es emergencia nacional y protección civil, que es donde, primero por la característica de desastres que tiene nuestro país. Ustedes saben que tenemos terremotos, aluviones, tsunamis, tenemos volcanes, una cantidad de cosas que requieren que nosotros planifiquemos permanentemente para apoyar a nuestros compatriotas.
tenemos que estar planificando en el nivel operacional. En el área de misión de defensa específicamente, nosotros empleamos la planificación conjunta del nivel operacional. Lo tenemos como empleo doctrinario para ejecutar siempre diseño operacional y la planificación de operaciones y campañas, pero lo tenemos integrado al OPP o al PPO, no como yo les enseñaba anteriormente, y usamos la referencia OTAN. Pero ¿qué pasa en la realidad? Cada institución ocupa metodologías distintas. A ustedes tal vez les puede pasar lo mismo. Ejército, Armada y Fuerza Aérea usamos todo lo que es norteamericano, pero cuando llegamos a trabajar conjunto en esta planificación operacional, entendemos algunas cosas distintas, porque no es lo mismo que entiende la OTAN. Desafío, llegar a que todos planifiquemos por una doctrina conjunta común y que esa doctrina conjunta común también la apliquemos en nuestras instituciones. Cuesta, porque cada institución emplea las doctrinas o los procesos que entiende que más se adaptan al teatro de operaciones donde van a tener que operar. Nosotros tenemos amplios espacios marítimos. La geografía no nos molesta como marino, distinto al ejército, que requiere otros procesos y otros énfasis orientados más al terreno. Con respecto a la misión de cooperación internacional, también nosotros consideramos el empleo del diseño operacional como doctrinario, principalmente por la experiencia y la interacción que hemos tenido con ejercicios multinacionales como RIMPAC. Y aquí utilizamos la referencia naval, November Whiskey Papa 501, que considera que el diseño operacional es algo deseable, no mandatorio. Entonces ahí tenemos ya se dan cuenta que hay diferencias que nos confunden un poco. Y esto que es lo que está ocupando el 98% del interés de la fuerza, y que seguramente ustedes están en algún tipo de estas tareas también en sus países, es para lograr objetivos de seguridad interior, de orden público, en apoyo al Estado a través de lo que nosotros denominamos aquí estado de excepción constitucional, donde nombran un jefe de la defensa que es militar y que a sus capacidades militares se le agregan capacidades de orden público, capacidades sanitarias, capacidades municipales, todas las capacidades para lograr un teatro de operaciones que es bastante más complejo que una guerra, porque aquí hay capacidades que nosotros no podemos emplear por restricciones legales a nuestro máximo nivel. Tenemos que hacer cosas para las cuales no estamos muy entrenados o capacitados, a otras que desconocemos, tenemos que interactuar con agencias que no piensan igual que nosotros, y aquí también estamos aplicando mucho diseño operacional. Nuestra experiencia en esto nos ha enfrentado a problemas que estimamos van a ser más complejos que los problemas militares convencionales. Y finalmente, algunas reflexiones. Lo primero es que el diseño operacional se ha convertido en parte fundamental de nuestros procesos de planificación, porque los nuevos problemas son mucho más complejos que los que teníamos antes y requieren un entendimiento del problema antes de buscar soluciones más profundas por parte del comandante y de su grupo de planificación. ¿Bien? Pero aunque esta metodología fue pensada por potencias mayores, aquí creemos que es plenamente aplicable. Pero como toda metodología, nosotros tenemos que trabajar y adaptar las cosas que nos sirven y dejar de lado las que no nos sirven. Y tal vez podemos agregar cosas de nuestra cosecha que nos ayuden como instituciones de la defensa. ¿No? Esta confusión que causan hasta el día de hoy algunos conceptos de arte, diseño y aproximación, por haberlos empleado de una forma acelerada, sin entenderlos completamente, dificultan el entendimiento compartido. Hemos tratado de superarlo, pero todavía tenemos ciertas diferencias cuando nos juntamos en el ámbito conjunto. Incluso entre nosotros mismos, los mismos profesores tenemos alguna diferencia de apreciación en cómo se aplica o cómo no se aplica, o si es aplicable o no aplicable uno u otro elemento del diseño. El arte operacional, que es el tema de este seminario, que yo me fui un poco más por el diseño como concepto, porque el arte operacional, yo no podría decir que es doctrinario en una marina, porque el arte operacional es una habilidad, que tratamos de cultivarlo, perfecto, pero difícilmente puede ser enseñado. Lo que sí tenemos que tratar de adaptar nuestro sistema de enseñanza para que los oficiales más jóvenes partan pensando operacionalmente y partan de a poco siendo artistas operacionales. Tenemos que cambiar ciertas cosas y metodologías para que ellos puedan debatir, puedan discutir, analizar, más que aprender cosas de memoria. El diseño operacional, al igual que la aproximación, no es un dogma. Y esto es bueno que se entienda porque es el resultado del pensamiento de un comandante. Y el pensamiento de un comandante no puede ser igual al de otro comandante. Van a tener que aplicar capacidades analíticas, críticas, creativas, con elementos que nos proporciona el diseño, pero las resoluciones van a ser del comandante.
Si yo pongo a 3 comandantes a resolver el mismo problema bajo las mismas condiciones, lo más probable es que las soluciones sean distintas. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra. No lo vamos a saber hasta que vayamos a ejecutar ese plan. Y finalmente, es la visión del comandante en particular. Refuerza lo que yo mencionaba anteriormente. Tenemos que tratar de evitar hundir una aproximación pensando que porque nosotros creemos que es buena, no es buena la que están exponiendo, porque tal vez sea igual de buena o mejor. Es libre pensamiento, es una filosofía de pensar aplicada a la resolución de problemas militares, que yo creo que es un aporte, pero que es un aporte que tenemos que tratarlo con cuidado y adaptarlo a lo que nosotros realmente necesitamos. Muchas gracias por la atención, quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, mi comandante. A continuación pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Buenos días, señores oficiales. Soy el capitán de corbeta aviador naval, Cristian Ojeda Flores, oficial alumno del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval. Agradecemos la ponencia del señor capitán de navío en retiro, Rodrigo Pelayo González, profesor de la Academia de Guerra Naval de Chile. A continuación se dará inicio al periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta ha sido propuesta por el señor vicealmirante Marcos Salinas Haro, oficial instructor de la Academia de Guerra Naval. Aún para los alumnos del profesor Begó, es complejo entender el marco teórico y las variables del análisis operacional, y solo se logra comprenderlo cuando se aplican estudios de casos de conflictos reales. En la Academia de Chile, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas del empleo del diseño operacional para contribuir al control de la protesta social? Buena pregunta, almirante. Es una muy buena pregunta, porque en realidad, para efectos de lo que pasó aquí, que fue algo que nosotros no nos esperábamos, realmente a nadie se lo esperaba. Habían algunos indicios, pero fue una situación que partió convirtiéndose en un problema complejo, cada vez más complejo gradualmente, y que realmente no teníamos ningún antecedente histórico que nos ayudara fielmente, porque era una situación totalmente nueva. A eso sí le sumamos después que vino el COVID y que tuvimos que integrar ambas cosas porque todavía una no ha sido resuelta. Nos partimos fijando principalmente en aplicar esta metodología de análisis y diseño, tratando de enfrentarla de la misma forma. Casos de estudio que nosotros aquí usábamos para este tipo de actividades, en realidad no los teníamos y partimos agregándolo después como experiencia, porque nos dimos cuenta que teníamos que tener ciertas herramientas para este tipo de situaciones. Normalmente cuando nosotros enfrentábamos algo de este tipo era orientado a una catástrofe natural, y esa catástrofe natural normalmente no tiene un actor que se oponga a nuestra voluntad que podría generar un centro de gravedad. En este momento nosotros vimos que nuestro principal problema para lograr este logro de objetivo de mantener o recuperar el orden público en un estallido social estaba dado por una entidad física que no podía generar problemas. Un poco adaptando la teoría a la práctica. Pero nos dimos cuenta que identificar cuál era ese centro de gravedad, cuál era eso, que estábamos hablando de compatriotas. O sea, no podíamos hablar de un centro de gravedad enemigo, pese a que seguía el mismo concepto. Y nos dimos cuenta que era muy difuso lograrlo. Entonces, tratamos de orientarnos más a los requerimientos críticos que podría tener cualquier actor o cualquier entidad para lograr ciertas condiciones decisivas. Entonces, más que fijarnos en alguien físico, partimos determinando que podíamos ir hacia la capacidad de convocatoria, a la capacidad de reunión, y eso afectaba a varios grupos de actores al mismo tiempo. Pero todavía estamos trabajando en eso, porque es algo que realmente nos ha dado mucho dolor de cabeza, y si bien aplicamos la metodología de diseño, aquí cuadra un poco por algunas de las cosas que yo dije. Hay conceptos que no son totalmente aplicables, como centro de gravedad, y como ciertas condiciones decisivas que van orientadas a ese centro de gravedad. Ha costado mucho. Estamos incorporando algunos ejemplos. Estamos hablando un poco de Vietnam, que si bien Vietnam, digamos, fue una insurgencia que estaba en contra del país que estaba de invasor, estamos sacando ciertas experiencias con respecto al comportamiento como si fueran parte del mismo país. Pero estamos buscando más alternativas, estamos dando un énfasis que no dábamos antes en la aplicación del diseño operacional académicamente,
con respecto a este tipo de situaciones. Muchas gracias, mi comandante, por su interesante respuesta. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor contraalmirante Alejandro Kenny, señor expositor de la Armada Argentina. ¿El estado final deseado resulta un concepto de utilidad en vuestra visión? Sí, mi almirante, buenos días, qué gusto saludarlo. Una de sus publicaciones, el libro que usted tiene de arte operacional, nosotros aquí tenemos algunas cosas que usamos de referencia, porque muestra unos ejemplos didácticos bastante claros con respecto a este tipo de conceptos. Y el estado final deseado es uno de ellos. Nosotros lo aplicamos y para nosotros, dentro de la metodología de diseño, es la base para iniciar la planificación. Lo encontramos sumamente importante porque una de las cosas que produjo el cambio en estas metodologías de pensar la resolución de problemas era que una operación militar o campaña podía cumplir el objetivo, pero no necesariamente iba a tener éxito. Requería de este estado final deseado que marcara este objetivo en ciertas condiciones impuestas por el conductor estratégico o algunas impuestas por nosotros. Digamos, de modo que yo cumpla mi objetivo estratégico, pero que me mantenga dentro del marco, porque no es lo mismo que yo conquiste un territorio manteniéndome bajo un marco de condiciones de respeto a ciertos elementos culturales, de lograr cierta adhesión con la población, de mantener ciertas capacidades propias al término de la campaña, a que yo conquiste el mismo territorio arrasando con todo y sin importar ninguna consecuencia. ¿Ya? Aquí nosotros partimos de la base que nuestro conductor estratégico en el nivel operacional, que nos entrega el objetivo, lo acompaña de ciertas condiciones que nos van a orientar y de cierta forma imponer algunas cosas de planificación que vamos a tener que incorporar sí o sí para cumplir el objetivo, pero logrando este estado final deseado. Muchas gracias, mi comandante, por su interesante respuesta. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor capitán de fragata de Estado Mayor, Francisco Garay Cuesta, oficial instructor de la Academia de Guerra Naval. Con respecto a las nuevas amenazas, ¿cree usted que para las marinas como las nuestras sean realmente nuevas? La historia nos dice que tal vez los países originadores de estas formas diferentes de ver los problemas militares pueden ser nuevas porque estuvieron siempre enfocadas en problemas tradicionales, pero muchas de ellas han sido problemas de Fuerzas Armadas Sudamericanas hacia varias décadas. En este sentido, ¿qué nos agrega el análisis operacional para enfrentarlas en forma diferente a lo que ya hemos hecho? Sí, yo concuerdo con Francisco, o sea, de nuevas no tienen nada. Es más, desde que partimos hablando de nuevas amenazas, ya era a comienzos de los años 2000. O sea, se ha mantenido el término nuevas amenazas porque de cierta forma, con el cambio de la bipolaridad, la unipolaridad y la globalización, se empleó este término inicialmente, pero lo seguimos manteniendo. O sea, las marinas siempre nos hemos visto enfrentadas en mayor o menor medida a tener que planificar y conducir operaciones que vayan contra la piratería, el narcotráfico, el cambio climático, los desastres naturales, que son algunas de las nuevas amenazas. Lo que sí yo creo que nos ha aportado un poco más esto del diseño operacional es darle una importancia dentro de la integración del teatro de operaciones o ambiente operacional donde yo me voy a mover. Porque hasta hace tiempo atrás, yo hablo del siglo XX y siglo XXI, ¿eh? pero hay un margen ahí. Pero cuando hablábamos de los procesos de planificación anteriores, sin diseño operacional, principalmente nos enfocábamos en planificar considerando amenazas convencionales. Cuando en un teatro de operaciones podríamos tener al mismo tiempo que una amenaza convencional, pesca ilegal, narcotráfico, y que eso en rigor va a ser responsabilidad del mismo comandante de teatro, a la vez que está ejecutando una operación convencional. Entonces, yo creo que el aporte del diseño operacional ha sido ampliar un poco la percepción de qué es lo que constituye los factores temporales, espacio, tiempo y fuerza. Y encontrar que los espacios físicos y humanos y el tiempo va más allá de fuerzas convencionales, sino que hay muchas más variables, dentro de ellas la nueva amenaza, que van a dificultar el problema de un comandante operacional o operacional conjunto dentro de su tarea. Muchas gracias, mi comandante, por su interesante respuesta. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor capitán de fragata de Estado Mayor, Marco Mesa Burgos, oficial instructor ecuatoriano en la Academia de Guerra de Chile. ¿Cuáles han sido las dificultades que han encontrado al momento de ser parte integral de un comando conjunto, ya que es aquí donde realmente se aplica el nivel operacional?
Sí. Gracias, Marco, por la pregunta. Después hablamos aquí en el almuerzo por ponerme problemas. ¿Ya? Marco está con nosotros aquí, no participa con nosotros en algunas clases. Así que después vamos a conversar con Marco. Bueno, yo creo que mi respuesta va a ser más o menos la que pueden tener todos ustedes. Como nosotros planificamos normalmente en nuestras academias o en nuestras instituciones, adoptando ciertas referencias y preocupados de ciertos elementos del ambiente operacional que no son necesariamente los mismos que la Fuerza Aérea o el Ejército, cuando llegamos al ámbito conjunto y tratamos de integrar los conocimientos, primero hay cosas que hablamos en un lenguaje distinto o las entendemos de distintas formas. Pese a que tenemos doctrinas comunes, hay otras que las tenemos con más énfasis o con menos énfasis. La principal dificultad es llegar a consenso, y algo que nosotros como profesores del curso conjunto tratamos de hacerle entender a alumnos que más que los resultados de un proceso didáctico, es la discusión que ellos puedan generar y que se den cuenta entre los mismos alumnos de las distintas instituciones las dificultades que tenemos y las dificultades con que se van a encontrar cuando vayan realmente a planificar en un comando conjunto. Si bien cada día tratamos de hacer esto más conjunto, hay que entender que si comparamos con otras naciones, Chile en general no es muy antiguo en esto de la conjuntez. Entonces tenemos muchas cosas que solucionar. El lenguaje común es una de las principales, entendimiento, y también el asunto de los egos institucionales. Dejar de lado que cada institución puede ganar la guerra o cumplir el objetivo por sí solo. Y realmente tratar de entender que el aporte del otro es igual o a veces más importante que el de uno. Y pensar realmente como conjunto. Y lo otro es el pensamiento táctico al operacional. Porque normalmente hasta que llegamos a las academias de guerra nosotros pensamos en táctico. Nos gustan los ejercicios tácticos. Y al cambiar a la academia con esta visión conjunta, que lo conjunto siempre es operacional, nos cuesta un poco transformar los términos. ¿Ya? Eso principalmente. Muy gentil, mi comandante, por su interesante respuesta. Por limitaciones de tiempo se procederá con la formulación de la última pregunta, la cual ha sido desarrollada por el señor capitán de corbeta submarinista Óscar Barronevo Vaca, oficial alumno de la Academia de Guerra Naval. ¿Cuál sería la importancia del diseño operacional en el ciclo de decisiones del comandante operacional en la ejecución y evaluación de las operaciones? Ya. Bueno, como yo le mencioné, el diseño operacional como metodología de pensamiento, gracias Óscar por la pregunta. Aquí parece que los que estaban organizando tenían el privilegio de preguntar primero. Ya, bueno. El diseño operacional como metodología en general da la visión del comandante del problema y da la visión de la solución conceptual. ¿Ya? En lo que es evaluación de operaciones, a mí me ayuda mucho porque el comandante define sus condiciones decisivas, qué es lo que yo finalmente voy a tener que elaborar como plan de evaluación de campaña para ir viendo si vamos avanzando correctamente. Y en base a esas condiciones decisivas del comandante, es mi base de evaluación para ver qué medidas de ejecución o de eficiencia puedo aplicar yo a esas condiciones decisivas que vamos a lograr. Ahora, en mi opinión, cuando yo ya paso a elaborar los cursos de acción y ya tengo un plan finalmente definido, este diseño y aproximación del comandante quedó en una etapa posterior, porque yo ya tengo un curso de acción detallado, ya no tengo la aproximación del comandante. ¿Ya? Históricamente nosotros lo que hemos hecho es que el comandante sigue la conducción con la misma aproximación, pero hay que entender que el curso de acción, el concepto de operaciones que es elegido y que traducción al plan, ese ya se comió a la aproximación operacional. Ya tiene mucho más detalle. Por lo tanto, si bien el diseño nos sirve para pensar en herramientas de evaluación, en buscar qué cosas yo puedo ir midiendo y cómo las voy a medir y de qué forma las voy a reportar, donde me tengo que centrar finalmente en el detalle del plan, del concepto de operaciones del plan. ¿Ya? ¿Está bien, Óscar, con eso? ¿Sí? ¿Algo más? Agradecemos las respuestas presentadas a este auditorio por parte del señor capitán de navío en retiro, Rodrigo Pelayo González, que contribuyen con el fortalecimiento de los conceptos doctrinarios y con el perfeccionamiento de los señores oficiales alumnos de la Academia de Guerra Naval. De la misma forma, agradecemos a todos los participantes por sus interesantes inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien. A continuación, se darán las palabras de agradecimiento a nombre del señor capitán de navío Estado Mayor Conjunto, Carlos López Olivares,
director de la Academia de Guerra Naval. Buenos días. Soy el capitán de corbeta superficie César Ramos Hernández, oficial alumno del curso de Estado Mayor. De acuerdo con lo ya mostrado, el arte operacional fue pensado por y para Fuerzas Armadas de potencias mayores, pero es aplicable a nuestras armadas en base a nuestras necesidades. De la exposición clara y precisa, se puede resaltar que debemos propender al desarrollo de los comandantes operacionales con análisis estratégico, memoria inteligente e intuición experta. Asimismo, hasta el día de hoy, los conceptos de arte, diseño y aproximación operacional dificultan el entendimiento compartido de la situación, pero se concluyó que el diseño operacional no es un dogma, es una guía para que los comandantes puedan desarrollar sus capacidades analíticas y creativas. Finalmente, se expuso las aplicaciones del arte operacional en la Armada de Chile y en el ámbito conjunto de la defensa. A nombre de la Academia de Guerra Naval del Ecuador, hago extensivo a usted, señor comandante, la felicitación y el reconocimiento respectivo por la notable conferencia realizada el día de hoy. Para materializar nuestro agradecimiento, me permito dar lectura al presente diploma. Academia de Guerra Naval otorga el presente reconocimiento al señor capitán de navío en retiro Rodrigo Pelayo González por su brillante participación como expositor en la Jornada Académica Internacional de la Academia de Guerra Naval con el tema Arte Operacional, Visión desde la Armada de Chile, realizado en este Instituto de Perfeccionamiento. Guayaquil, 7 de mayo del 2021. Firma, capitán de navío de Estado Mayor Conjunto Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval. Muchas gracias. De esta manera, damos por finalizada esta conferencia magistral.